Según Cano Aguilar, plantea que no se puede saber con exactitud desde cuándo hay textos escritos. Por otra parte, explica que las lenguas tardan mucho tiempo en pasar a la escritura, o sea, que la lengua española no tiene una fecha de origen, es decir, que fue evolucionando a través del tiempo con los sustratos que fueron quedando en ella. Según Cano Aguilar, el castellano es una de las variantes lenguas romance románica surgida del latín, es decir, que en su origen es la variante dialectal que adquirió en ciertas zonas y en ciertos hablantes de la península ibérica, y que al ir desarrollando y fijando sus rasgos propios, acabó siendo una identidad lingüística diferenciada. Los primeros textos en incluir al castellano son muy dispar, o sea que en algunos casos hay referencia a la lengua castellana en textos escritos en otras lenguas. Además, Cano Aguilar explica que el mayor interés tiene su aparición directa en principios en formas de palabras o frases insertadas en textos latinos. Y por fin, de manera ya exclusiva, constituyendo textos propiamente castellano. Y esto último tardará también bastante en producirse. De hecho, no ocurre hasta el siglo XII y principios del siglo XIII. Por otra parte, Cano Aguilar dice que el Cantar del Mío Cid es considerado el primer texto literario castellano. Así también lo plantea Menéndez Pidal, que lingüísticamente el Cantar del Mío Cid parece pertenecer al siglo XIII. El Solar del Castellano. El Solar del Castellano fue una zona fronteriza con los musulmanes y un grupo pequeño de diversas cristianías. Un lugar de encuentro de gentes atrevida, escasamente condicionada por la tradición que dominaba el Reino de León. Es decir, que esas gentes, los montañeses y los vascos, serán lo que le den a Castilla su personalidad, la costumbre y sobre todo la lengua. La afirmación del castellano del siglo XVI. Según Cano Aguilar, la historia del castellano, desde su aparición en textos iniciales del siglo XII y siglo XIII, se muestra como una continua expansión. A su vez, Cano Aguilar dice que hay una expansión interna, el castellano se convierte en la lengua propia de Castilla. El castellano se convierte en la lengua propia de Castilla, en todas sus manifestaciones escritas, es decir, en textos literarios, jurídicos, científicos, quedando el latín limitado y reducido al ámbito de la liturgia. Además, Cano Aguilar plantea que el castellano conquista la superioridad de su misma especie con una gama amplia de textos y obliga al desarrollo de un idioma en que en épocas anteriores solo serían para las comunicaciones inmediatas. Ese desarrollo es por una parte la historia literaria con sus procedimientos expansivos, su estilo cada vez más personales y su género de texto cada vez más variados. La evolución lingüística, Baja Edad Media. El castellano fija algunos de los procesos iniciados en épocas anteriores. Anuncia alteraciones que solo se cumplen en el siglo de oro. Cano Aguilar dice que hay alteraciones en las vocales, cambios en el sistema consonánticos, alteraciones en la estructura gramatical, cambios en el sistema nominal, cambios en los pronombres, alteraciones formales y cambio en el contenido verbal. Cano Aguilar dice que en el siglo XVI el castellano se convierte ya en una lengua española. Es una de las lenguas de cultura del mundo moderno. Es quizás la primera lengua de un Estado unificado que se expande más allá de sus fronteras. Como una lengua de potencia dominante, sus conocimientos eran casi obligados para los europeos de la época. Al mismo tiempo, las conquistas políticas, en especial la incorporación de las nuevas tierras descubiertas, convierten al español en la lengua más o menos propia de otros territorios. La lengua del siglo XVI y su estudio, la afirmación del castellano. Díaz Plaja dice que la unión de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón tuvo dos caracteres de unión personal.
Es decir, que las instituciones políticas de los dos reinos continuaron funcionando. Las lenguas no fueron sometidas a ninguna función. Sin embargo, el castellano no necesitó de una unión política para invadir territorio aragonense. Se afirman como lengua dominante. La primera gramática de 1492. En este momento surge la primera gramática de la lengua moderna, la de Nebrija. La gramática castellana está dedicada a la reina Isabel la Católica. Esta dedicatoria no es el resultado de un puro azar, sino la coincidencia de la ambición cultural de Nebrija, con el interés que la nación simbolizaba por los reyes. La gramática de Nebrija es la primera que se ha impreso en las lenguas romances. Se entendía en aquella época que los libros de arte gramatical solo debían referirse a las lenguas muertas, como por ejemplo el griego y el latín. Nebrija dice que las lenguas nacen, se desarrollan y mueren al compás de los pueblos que las hablan. Además, Nebrija plantea que el estudio de la gramática castellana es extraordinariamente útil. Así también explica que es necesaria. La gramática de Nebrija, la primera parte trata de la ortografía, la segunda se ocupa de las sílabas, etimología y el estudio de las partes de la oración. Y finalmente, el estudio de la oración, que sería la sintaxis, que va al final. La lengua del siglo XVI y su expansión. Los estudios de Nebrija y de Valdés dotaron a los españoles de una orgullosa conciencia de valor de su lengua romance. Por otra parte, explica Díaz Plaja que los defensores del latín como única lengua propicia de cultura se retiraban ante el empuje del español. Así también Nebrija dice que la lengua es compañera del imperio, ya que empezaba a extenderse por nuevos dominios de España. En 1535 se escribió en Nápoles un libro muy importante para el estudio histórico del español, El diálogo de la lengua por Juan Valdés. El propio Valdés debate el valor de la lengua española y dice lo siguiente: el español tiene tan alto linaje como el italiano, pero le falta la tradición literaria. La lengua mejor es la natural. La sobriedad embellece el estilo literario. Por otra parte, Valdés niega la autoridad a Nebrija por su condición de andaluz, porque había diferencia entre el castellano y lo andaluz. Diferencia entre Nebrija y Valdés. Nebrija, humanista ante todo, convencido que la lengua ha llegado a su máxima perfección. Se sitúa ante todo en el plano del vulgarismo o barbarismo. Valdés, en cambio, prefiere la lengua viva, acepta el latinismo e italianismo y acude a los refranes. Díaz Plaja explica que la literatura del siglo XVII está marcada por la madurez de la lengua y su expansión universal. Es denominado siglo de oro porque en este periodo colaboraban en este proceso grandes escritores, como por ejemplo el poeta como el Garcilaso, Luis de León, el prosista Luis de Granada y Santa Teresa de Jesús. Abren en este magnífico momento que alcanza su plenitud en los últimos años del siglo XVI y primero del siglo XVII. Por otra parte, Díaz Plaja explica que en 1605 Miguel de Cervantes publica la primera parte del Quijote, marcando así la absoluta plenitud literaria del castellano. Así también explica que la lengua de Cervantes se caracteriza por su sencillez, elegancia y equilibrio. Su estilo literario sabe ser natural y apropiado a la situación. Además, los grandes escritores del siglo XVI constituyen un progresivo enriquecimiento de la lengua. Los escritores crean numerosos neologismos, inventando palabras o tomando de otros idiomas, casi siempre del latín o del italiano.